a hablar sobre la filosofía de la posmodernidad y los integrantes son Nayeli Andrade, Javier Chavarría, Milka Izaguirre, Jennifer Rivas y su servidora Odalis García. Ya. ¿Qué es la posmodernidad? La posmodernidad aparece cuando se anhela modificar ciertos rasgos de estilo de vida moderno. Por consiguiente, lo moderno y lo posmoderno no son primitivos hasta finales del siglo XX, ya que pertenecen a la contemporaneidad de cada etapa cultural. Hacia 1980, la transformación del mundo surge como posmodernidad, ejecutando los valores de modernidad. Lo que es los finales del siglo XX también podemos rescatar lo que son las ciencias y tecnologías. Dentro de esto se inventó acerca de las aerolíneas, la llegada de electricidad a las ciudades, la creación de desarrollo de la electrónica, los teléfonos, la radio, la televisión, el fax, el transmisor. También tenemos la creación de armas nucleares, conquistas de espacios, vuelo espacial, el alucinaje humano en 1969 y las aguas corrientes en el alto porcentaje de causas del primer mundo. La esclavitud en los llamados países subdesarrollados. La liberación de la mujer y la mayor parte de los países occidentales, pero más todo en el creciente desarrollo de la industria, convirtiéndonos a varios países, entre ellos Estados Unidos, en potencias mundiales. También el siglo se destacó por la crisis del despotismo humano, en el cual incluye los regímenes totalitarios que causaron efectos en las guerras mundiales. También incluye lo que es el genocidio, el homicidio, las políticas de exclusión y la generalización del desempleo, de la pobreza. Las amenazas del siglo XX. El hombre en nuestros días vive con angustia que en otras épocas. ¿Por qué? Si bien han aumentado los factores que le hacen amable, también cada día aumentan las circunstancias que lo amargan y lo atemorizan. La drogadicción favorece a quienes ambicionan la riqueza y el control. Los movimientos de liberación nacional, los cuales enrolan víctimas que con promesas ilusionan. El empobrecimiento continuo y el del acelerado internacional y local, que con tal de lograr sus objetivos no dudan en recurrir al secuestro y la muerte de víctimas. La tendencia de los mercados, de las empresas o para extenderse y alcanzar mayor poder entre un mundo o un pueblo. A mí me tocó la posmodernidad. Bueno, según los filósofos posmodernos se caracterizan por el estudio de la metafísica, el cuestionamiento de la verdad como totalidad, la respuesta a los presupuestos de la modernidad con ideales como igualdad, libertad y fraternidad, el avance tecnológico y científico, el desencanto por el rezago ético y moral. Los conceptos de la posmodernidad resultan de la reflexión filosófica inclinada a considerar al lenguaje como el principal componente de la vida en la sociedad. Por esta razón, los pensadores posmodernos manejan muchos términos de la lingüística. Por ejemplo, recurren al metalenguaje como explican con el lenguaje de un término, el propio lenguaje, qué cosa es, bueno, qué quiere decir. De la misma forma, un metarrelato define y explica los elementos componentes de un relato, los analiza técnicamente, los clasifica y aclara el comportamiento de ellos en el devenir del relato mismo. Hola, muy buenas tardes, licenciado. Yo le voy a hablar sobre la actualidad de la filosofía. En el transcurso de las últimas décadas, en los últimos tiempos, habían dicho que la filosofía se iba a extinguir, o sea, que se iba a eliminar. Por el pronunciamiento se llevó a cabo porque ellas
se desvaneció y además se apartó la filosofía de la psicología, la física, la matemática y de la teoría del conocimiento, etcétera, de muchas cosas más. Hola, somos Rocío Soler y Paz Serrano y os vamos a explicar la filosofía posmoderna. Índice: introducción, contexto histórico, idea principal, hombre posmoderno, autores principales. El término posmodernidad fue utilizado para designar generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos. Estos movimientos empezaron en el siglo XX y se extienden hasta hoy. La filosofía posmoderna nació alrededor de 1970 en Francia. Se llama posmodernidad porque el prefijo post hace posible establecer puntos de ruptura con la época anterior, que es la modernidad. Esto quiere decir que no se trata de que la modernidad se haya terminado, sino que más bien se ha atravesado. Contexto histórico. El siglo XX se caracteriza por los avances de la tecnología, medicina y ciencia en general, fin de la esclavitud en los países desarrollados, liberación de la mujer en la mayor parte de los países, crisis y despotismos humanos que causaron efectos tales como las guerras mundiales, que causaron el Holocausto, genocidio, etnocidio, bombas atómicas, políticas de exclusión social, desempleo y pobreza. Idea principal. La filosofía posmoderna considera que la modernidad no ha cumplido con lo que prometía. Todos los filósofos de la modernidad prometían un hombre nuevo y libre que vivía en una sociedad pacífica, segura y rica. Y en verdad, si nos fijamos en la historia de los siglos pasados, todo esto no ocurrió. El mundo sigue estando lleno de injusticias. Por ejemplo, en la modernidad, la esclavitud finalizó, pero hoy en día siguen habiendo esclavos. La filosofía posmoderna se trata de una corriente filosófica que critica la modernidad. Piensan que la idea del progreso y el endiosamiento de la razón fracasó. Con esto se refiere a que nunca llegaremos a saber cuál es la razón completa. Por ejemplo, un pensamiento posmoderno sería: nunca llegaremos a solucionar por completo la crisis, pero sí podemos realizar pequeños cambios para disminuirla. Características de un hombre posmoderno. Tienen un pensamiento realista. Suele estar desilusionado, alejado de la ilusión del progreso, entregado a la búsqueda de placer y satisfacción. Piensa que no hay una misma forma de pensamiento. Cada individuo tiene su propio punto de vista. Concentra su atención en el contenido más que en el canal. Dice que no hay una verdad absoluta, por lo tanto no existe un bien ni un mal. Todo depende de tu entorno, valores y creencias. Se concentra más en vivir y dejar vivir, es decir, piensa que no se debe criticar a nadie y no se puede tratar a alguien como si fuera igual que yo. Por ejemplo, hay personas que piensan que la homosexualidad no es algo que debe ser castigado, pero otras personas piensan que sí. Sigue a las masas, es decir, se suele relacionar con personas con gustos o creencias parecidas a las suyas. Autores principales. Hay varios autores posmodernos, como Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Gianni Battimo, Jean-François Lyotard y Emmanuel Mounier. Pero os vamos a explicar a estos dos. Jean-François Lyotard fue un filósofo francés que nació en 1924 y murió en 1998. Declara que la posmodernidad se caracteriza por el fin de los metarrelatos. Los metarrelatos son aquellas filosofías que se imponen para seguirlas y conseguir un estilo de vida ideal en la sociedad. En la modernidad, si las seguías, te beneficiabas, ya que te conducían a la liberación. Lyotard identifica 4 metarrelatos en la modernidad, que son el cristianismo, el iluminismo, el marxismo y el capitalismo. En estos 4 metarrelatos, todos prometen al final una misma cosa, que es la liberación del hombre. El objetivo fundamental de Lyotard fue exponer la verdad oculta detrás de estos metarrelatos y transmitirnos que en verdad ninguno de estos metarrelatos son capaces de conducir a la liberación del ser humano. Decía que estos han perdido su valor absoluto y carecen de sentido. Creía que estos relatos de la modernidad
eran una manera de manipular a la gente, y no para obtener un beneficio común. El no creer en los metarrelatos crea un efecto del progreso de las ciencias. Para él, la historia la escribe el hombre, y no debería seguir estas normas. Se interesan más por los ideales propios y en que deberíamos buscar nuestra propia ideología que va de acuerdo con nuestro estilo de vida. Gianni Battimo es un filósofo italiano que nació en el 1936 y tiene 82 años. Declara que la posmodernidad se caracteriza por el pensamiento débil. El pensamiento débil manifiesta la no existencia de valores universales, por lo tanto lo que plantea es la necesidad de aceptar el relativismo. El relativismo lo que plantea es que todas las ideas, todos los conceptos, todas las culturas y todos los valores son válidos en un contexto determinado. Ya no existe una verdad universal, como la modernidad. Ahora, en la posmodernidad, solo existen verdades pequeñas que son verdades para cierto número de personas en una sociedad. Gianni Battimo considera que todas las culturas tienen el mismo nivel y por lo tanto deben de ser aceptadas como tales y tener el derecho de coexistir. Solo se puede ver el mundo desde un punto de vista personal, ya que ninguna creencia es mejor o más real que la otra. Debemos tolerar lo que otros piensan a pesar de que no coincidan con lo que nosotros pensamos, aunque esté alejado de nuestros valores. ¿Y por qué se denomina pensamiento débil? Porque es lo contrario de un pensamiento fuerte. Por ejemplo, si aparece una opinión diferente que no sigue los valores de un grupo, un pensamiento fuerte utilizaría la violencia para acabar con esta opinión. En cambio, un pensamiento débil aceptaría esta opinión tal y como es. Por último, os vamos a leer una frase dicha por la filósofa española María Zambrano. La filosofía moderna no ha pretendido reformar la vida. Por el contrario, quiso transformar la verdad. Por último, esta es la bibliografía de donde hemos obtenido toda esta información. Licenciado, esta fue nuestra presentación. Espero